El cráneo de Ibid por H. P. Lovecraft. Como dice Ibid en su célebre Vidas de los Poetas, extraído de un ensayo estudiantil, la equivocación de atribuirle a Ibid la autoría de esa obra es tan común, incluso entre personas que presumen cierto nivel de cultura, que merece una aclaración. Debería saberse que el responsable de dicha obra es la persona CF. Por su parte, la gran obra de Ibid fue el célebre Opus, donde quedaron plasmadas de forma definitiva y con admirable precisión todas las corrientes profundas de la expresión grecorromana, a pesar de lo tardío de su época. Existe un rumor muy repetido, especialmente en libros anteriores a la publicación de la monumental Geschichte der Ostrogoten in Italien, del autor von Weinkopf, que sostiene que Ibid era un visigodo romanizado, miembro de la Horda de Ataulfo, que se estableció en Plesensce hacia el año 410 después de Cristo. Esta idea, sin embargo, debe ser desmentida con firmeza, pues tanto von Weinkopf como, posteriormente, Littlewitt y Betenoir han demostrado de forma irrefutable que esta figura tan peculiar fue un romano auténtico, o al menos tan auténtico como podía serlo alguien en esa época decadente y mestiza. De hecho, podría decirse de lo mismo que Gibbon dijo de Boecio, que fue el último a quien Catón o Tulio habrían reconocido como compatriota. Al igual que Boecio y la mayoría de los hombres ilustres de su tiempo, pertenecía a la gran familia de los Anicios, y trazaba con orgullo, y bastante detalle, su linaje hasta los héroes más antiguos de la República. Su nombre completo, largo y rimbombante como solía ser en una era que ya había dejado atrás la sencilla nomenclatura trinomial de la Roma clásica, fue, según von Weinkopf, Caius Anicius Magnus Furius Camillus Aemilianus Cornelius Valerius Pompeius Julius Ibidus, aunque Littlewitt rechaza a Aemilianus y añade Claudius Decius Funianus, mientras que Betenoir discrepa por completo, afirmando que el nombre completo era Magnus Furius Camillus Aurelius Antoninus Flavius Anicius Petronius Valentinianus. Aegidus Ibidus, este eminente crítico y biógrafo, nació en el año 486, poco después de que Clodoveo pusiera fin al dominio romano en la Galia. Roma y Rávena se disputan el honor de haber sido su lugar de nacimiento, aunque se sabe con certeza que recibió su formación retórica y filosófica en las escuelas de Atenas, cuya supuesta clausura por orden de Teodosio un siglo antes ha sido exagerada por quienes solo conocen los hechos por encima. En el año 512, bajo el benigno gobierno del ostrogodo Teodorico, lo encontramos enseñando retórica en Roma. 4 años después, en el 516, ocupó el consulado junto a Pompilius Numantius Bombastes Marcellinus Deodamnatus. Tras la muerte de Teodorico en el 526, Ibidus se retiró de la vida pública para dedicarse a escribir su obra más célebre. El estilo puro y ciceroniano de este texto es un notable ejemplo de retorno clásico, comparable al de los versos de Claudius Claudianus, quien floreció un siglo antes. Sin embargo, tiempo después fue llamado nuevamente a la corte, esta vez para ejercer como retórico oficial del sobrino de Teodorico, el rey Teodato. Con la llegada del usurpador Vitiges, Ibidus cayó en desgracia y fue encarcelado por un tiempo, aunque su suerte cambió cuando el ejército romano bizantino, bajo el mando de Belisario, lo liberó y le devolvió los honores. Durante el asedio de Roma, Ibidus sirvió con valentía en el ejército defensor y más tarde acompañó a las tropas de Belisario en sus campañas por Alba, Porto y Centumcellae. Luego del sitio franco a Milán, Ibidus fue designado para acompañar al erudito obispo Dacio a Grecia y residió con él en Corinto en el año 539. Poco después, hacia el 541, se trasladó a Constantinopla, donde fue recibido con todos los honores por los emperadores Justiniano y Justino II. Ya en su vejez, fue honrado también por los emperadores Tiberio y Mauricio, quienes contribuyeron en gran medida a la fama imperecedera del autor. Mauricio, en particular, mostró un profundo aprecio por él, quizás motivado por su deseo de conectar su linaje con la antigua Roma, a pesar de haber nacido en Arabisco, en Capadocia. Fue precisamente él quien, en el año 587, cuando Ibidus contaba ya con 101 años, logró que su obra fuera adoptada como texto oficial en las escuelas del imperio. Aquel gesto, aunque noble, afectó tanto al anciano retórico que éste falleció tranquilamente en su hogar, cerca de la iglesia de Santa Sofía, 6 días antes de las calendas de septiembre, en el año 587, a los 102 años de edad. A pesar del turbulento estado de Italia,
Sus restos fueron trasladados a Rávena para ser sepultados. No obstante, al ser enterrado en el suburbio de Clase, su tumba fue profanada por el duque lombardo de Spoleto, quien se burló de sus restos y llevó su cráneo al rey Autario para usarlo como copa de festín. El cráneo de Ibid pasó orgullosamente de rey en rey dentro de la línea lombarda. Tras la toma de Pavía por Carlomagno en el año 774, el cráneo fue arrebatado al debilitado Desiderio y llevado en el séquito del conquistador franco. De hecho, fue desde esa reliquia que el Papa León vertió el aceite sagrado con el que coronó al héroe nómada como emperador del Sacro Imperio Romano. Carlomagno lo llevó luego a su capital en Aquisgrán y se lo obsequió a su maestro sajón, Alcuino. A la muerte de este en el año 804, el cráneo fue enviado a los parientes de Alcuino en Inglaterra. Guillermo el Conquistador, al encontrarlo en un nicho de una abadía donde la piadosa familia de Alcuino lo había colocado, creyendo que se trataba del cráneo de un santo que, gracias a sus plegarias, había aniquilado milagrosamente a los lombardos, le rindió homenaje por su antigüedad ósea. Incluso los rudos soldados de Cromwell, al destruir la abadía de Ballylough en Irlanda en 1650, lugar al que había sido trasladado en secreto por un devoto papista en 1539, tras la disolución de los monasterios ordenada por Enrique VII, se negaron a profanar una reliquia tan venerable. Fue capturado por un simple soldado llamado Ridemont Whip Hopkins, quien poco después lo cambió por una porción de tabaco de Virginia con otro soldado llamado Restin Jehová Stubbs. Este último, cuando en 1661 envió a su hijo Zerubabel a buscar fortuna en Nueva Inglaterra, pues consideraba que el ambiente de la restauración no era el más adecuado para un joven temeroso de Dios, le entregó el cráneo de San Ibid, o mejor dicho, del hermano Ibid, ya que aborrecía todo lo que sonara a papismo, como un talismán protector. Al llegar a Salem, Zerubabel lo colocó en el estante de su alacena junto a la chimenea, dentro de una modesta casa que había construido cerca de la fuente del pueblo. Sin embargo, no había escapado del todo a las influencias de la restauración y, tras adquirir gusto por los juegos de azar, perdió el cráneo en una apuesta contra Epenetus Dexter, un ciudadano libre que estaba de visita desde Providence. Fue en casa de Dexter, ubicada en la parte norte del pueblo, cerca de donde hoy se cruza la calle North Main con la calle Olney, donde, durante la incursión de Canonchet del 30 de marzo de 1676 en plena guerra del rey Felipe, el sabio jefe indígena reconoció de inmediato aquella cabeza como un objeto de dignidad y antigüedad excepcionales. Decidió enviarla como símbolo de alianza a una facción de los Pequot en Connecticut, con quienes estaba negociando. Sin embargo, el 4 de abril fue capturado por los colonos y poco después ejecutado, aunque la austera cabeza de Ibid continuó su errante travesía. Los Pequot, debilitados por una guerra previa, no pudieron ofrecer ayuda alguna a los Narragansetts que ya estaban diezmados. Fue así como en 1680, un comerciante holandés de Albany, llamado Petrus van Schaak, adquirió el distinguido cráneo por la modesta suma de 2 florines. Reconoció su valor gracias a una inscripción, apenas visible, grabada en minúsculas lombardas. Cabe decir que la paleografía era una de las habilidades más comunes entre los comerciantes de pieles en la Nueva Holanda del siglo XVII. Lamentablemente, en 1683 la reliquia fue robada a Van Schaak por un comerciante francés llamado Jean Grenier, cuyo fervor católico lo llevó a reconocer en ella los rasgos de aquel a quien desde niño, en las rodillas de su madre, había aprendido a venerar como San Ibide. Lleno de una furia piadosa al ver aquel símbolo sagrado en manos de un protestante, Grenier golpeó la cabeza de Van Schaak con un hacha una noche y huyó hacia el norte con su botín. No llegó lejos. Pronto fue asaltado y asesinado por Michel Savard, un viajero mestizo que, pese a no saber leer y no reconocer el cráneo, lo sumó a su colección de restos similares, aunque más recientes. A la muerte de Savard en 1701, su hijo mestizo, Pierre, lo intercambió, junto con otros objetos, con unos emisarios de las tribus Sac y Fox. Una generación más tarde, el cráneo fue hallado frente al tipi del jefe por Charles de Langlade, fundador del puesto comercial de Green Bay, en Wisconsin. De Langlade lo reconoció como un objeto sagrado y lo rescató a cambio de una gran cantidad de cuentas de vidrio. Sin embargo, tras su época, el cráneo volvió a pasar de mano en mano. Se intercambió en asentamientos al norte del lago Winnebago, luego entre las tribus cercanas al lago Mendota, y finalmente, a inicios del siglo XIX,
llegó a las manos de Solomon Juneau, un francés que había establecido un nuevo puesto comercial en Milwaukee, a orillas del río Menominee y del lago Michigan. Más tarde, fue intercambiado a otro colono llamado Jack Boch. Aunque en 1850 lo perdió en una partida, no se sabe si de ajedrez o de póker, frente a un recién llegado llamado Hans Zimmermann. Este lo usó como jarra para cerveza hasta que, un día, bajo los efectos del contenido, dejó que rodara desde el pórtico de su casa hasta el sendero de la pradera, donde cayó dentro de una madriguera de perrito de las praderas. Al despertar, ya no pudo encontrarlo ni recuperarlo. Así fue como, durante generaciones, el venerado cráneo de Caius Anicius Magnus Furius Camillus Aemilianus Cornelius Valerius Pompeius Julius Ividus, cónsul de Roma, favorito de emperadores y santo de la Iglesia romana, permaneció oculto bajo la tierra de un pueblo en crecimiento. Al principio fue adorado con ritos oscuros por los perritos de las praderas, quienes lo vieron como una deidad enviada desde el mundo superior. Pero con el tiempo cayó en el olvido, a medida que aquella raza sencilla y sin malicia fue desapareciendo ante el avance del conquistador ario. Llegaron los drenajes, pero pasaron de largo. Se construyeron casas, más de 2300, y muchas más después. Hasta que, en una noche fatídica, ocurrió algo colosal. La naturaleza, en un extraño éxtasis espiritual, como la espuma de aquella antigua bebida de la región, derribó lo elevado y levantó lo humilde. Y al amanecer, en una ciudad transformada, los habitantes de Milwaukee despertaron para descubrir que la pradera se había convertido en altiplano. La sacudida fue inmensa. Antiguos secretos subterráneos salieron por fin a la luz. Y allí, justo en medio del camino resquebrajado, yacía blanqueado y sereno, con toda la pompa santa y consular, el cráneo abovedado de Ibid. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.